Las 8 de la mañana con 3 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. No sé, te diste cuenta que dije 8 de la mañana y 3 minutos. ¿Viste cómo bajamos el promedio? Sí. Lo que pasa es que no tengo anteojos, entonces estoy... Estábamos en el 804 en el 803. Si seguimos así con esta proyección, en julio empezamos a volar. Bueno, en esperanza, finalmente se pierde. Cari, buen día. Pichoncito, todo bien. ¿Vos cómo estás? Sí, me voy a poner un... Sí, a mí también me el auricular. Sí, como una auricular. Tranquilo porque sé que está saliendo todo bien el aire, así que está bien. Está para que sea mí. No ha ido entonces. No, igual. El mío igual. ¿También? Sí, exactamente. Ahí está. Ahora parece que quiere. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ahí va mejorando. Juli. Quiroz en los controles. En todos los controles. Las redes y en todo. En todos lados. El comandante, ¿qué pasó con el comandante Brian? Muchos festejos, viste, que estuvieron de Brecht. Lo de la escaloneta, bueno, la Brayoneta capaz que también tuvo la suya, ¿eh? ¿Qué es el Brecht? La Brecht, esa fiesta tipo electrónica, una fiesta privada para todos los jugadores de la selección y su familia. El Brian tuvo la suya. Claro, entonces cuando fue la fiesta de la escaloneta, digo, bueno, por ahí tuvo la propia fiesta, ¿no? Y no se pierde bola, así que seguro que estuvo. Sí, le gusta, a él le gusta esa onda. Bueno, fin de semana largo, ¿aprovechaste de descansar? Sí, un poco, sí, descansamos bastante. La verdad que sí, aprovechamos este fin de semana largo, reposando un poco el cuerpito, viendo a algunos amigos, le mandamos un beso grande a Malala, que estuvimos celebrando su cumpleaños, nuestra amiga María Laura Albornoz, así que... Nuestros amigos jubilados. Sí, ese grupo éramos todos activos cuando empezamos y ahora la mayoría ya es jubilado. Claro. Bueno, menos nosotros, que nos encantaría ser jubilados. Jubilados, pero están en actividad. Todos, sí. Son jubilados, pero no pasivos, ¿eh? No, para nada. No van a pensar mal, ¿eh? No es así. Tal cual. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver datos del tiempo, a ver si ya tenemos actualizado aquí en Río Gallegos. Por lo pronto la mañana está nubladita, no hay viento y no hace nada de frío. Nada, está muy linda la mañana, muy linda. Vamos a ver qué dicen los datos del tiempo. Aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz estamos en vivo en Perito Moreno también, FM activo 94.1.
mandamos un beso grande a toda la gente de Perito y alrededores. 10 grados 7 la temperatura en la capital de Santa Cruz a las 8 de la mañana. Recién actualizado, 10 grados 7. Sí, humedad 64%, presión 980, decimal 4 hectopascal, viento del oeste a 11 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. Se estima que la máxima llega a los 14 grados centígrados. La mañana, ¿se esperan chaparrones para la mañana? ¿Trajiste el piloto? No. Anda a buscarlo. Bueno. Lluvia para la tarde y chaparrones para la noche. Bueno. La máxima, como ya dije, llegará a los 14 kilómetros en la hora. El viento también, ahí va a estar molesto, 50 kilómetros en la de la tarde. Y las ráfagas se estiman que llegue a los 80 kilómetros en la hora. Bueno, bien. Respecto de las alertas, hay una alerta amarilla. ¿Por? A ver cómo lo describo. Por viento, alerta amarilla. Para ponerle toda la provincia de Santa Cruz menos el departamento Guaraique, salvo la zona de la cuenca. Sí. Y también ponerle menos el departamento Corpenaique, ¿no? Sí. ¿No? Piedrabuena, Santa Cruz. Esa zona también está fuera de la alerta. El resto, todo lo que es norte, centro de Santa Cruz, la zona de los lagos, ahí en Calafate, Chaltén, alerta amarillo por vientos. Y a ver qué dice, vamos a ver si lo tenemos más detallado. Si en realidad es para la tarde de hoy lunes, alerta amarillo, el área de cobertura será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 50 y 70 y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros. Linda, ¿eh? Sí, bastante fuerte, bastante fuerte, claro, con razón se ha emitido esa alerta. Así que tengan cuidado, presten atención y consulten si es que van a salir a la ruta. En nuestra recomendación, consulten a la página del Servicio Meteorológico Nacional porque a veces uno se confía y el viento es bastante traicionero. También el viento abarca toda la provincia de Tierra del Fuego, así que aviso, algún camionero que vaya rumbo por allá. Y también para el norte, también para la provincia de Chubut, salvo la zona de Rawson, entre León y Madrid. Sí, esa parte costera. Claro, todo, el resto de toda la zona oeste y centro, también alerta. Perfecto. Bueno, hay alertados. Bueno, no va a ser muy interesante, pero bueno, lo está comunicando el Servicio Meteorológico Nacional a tenerlo en cuenta. Por supuesto, exactamente. Bueno, vamos a saludar a los primeros que han enviado su presente en esta mañana. Ro Perea, bueno, buen comienzo de semana, dice Ro, hermosa. Un beso enorme. Soldadura General nos manda un like. Bueno. Soldadura General. Soldadura General, creo tu nombre es como... Lo tengo en mi también. Les mandamos un abrazo. Buen inicio de semana. Se nos va a marzo, 27 de marzo. Aquí estamos. Bien, yo saludo a Ricardo Alexa. Grande, Ricardito. Ricardo, siempre anda temprano por ahí. Sí, siempre. Buenos días, buena semana, abrazo, dice Ricardo. Gracias, Ricardo. Bueno, varias cosas como para estar comentando de lo que ha dejado este fin de semana largo, pero eso lo vamos a hacer después de darle las gracias y también los buenos días a nuestros auspiciantes. Buenos días, Andina Hermanos, ya deben estar todos trabajando allí, me imagino, en la actividad. 8 y 10, no. Qué lindo para ir a la estación de servicio y tomarse un buen cafecito de máquina, una media luna. Sandina Hermanos, no sé si el negro y Fabián van a estar durmiendo. No. Hacen horario administrativo. 9:30, 2:30, 2:30 cortan y vuelven a las 4 de la tarde a las 7:30. Abrazo a todos los choferes de Sandina Hermanos, todo el personal administrativo. Es una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno, Sandina Hermanos. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Podrán recorrer todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza o disfrutando todos los espacios del lugar. Qué linda la terraza que tienen. 2 terrazas tienen. Hermosas. Con vista al lago.
Bueno, cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán, en calle de los Sauces, 3366, a 400 metros del lago argentino. www.titancalafatehostel.com. Gracias a Tony Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos. En Avenida Kirchner y Sarmiento, imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tony Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Beso a Pablo y familia. Banco Santa Cruz, la entidad financiera líder en la provincia, con más de 62 años de trayectoria, es la de mayor cobertura territorial en la provincia. Llega al 99% de la población a través de sus más de 180 puntos de contacto. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Estamos con los PNT a full. Bueno, si se quieren sumar, vengan, nos escriben a nuestras redes sociales y pueden auspiciar aquí en La Otra Gestión. Van a ser muy, muy bienvenidos. Un nuevo día también, así que están las puertas abiertas de todos lados. Por supuesto, de toda la provincia, bienvenidos. Y ahí me hizo acordar que también está con nosotros Fer Tornú, así que gracias Fer, ya está acá en zona, es el otro comandante, ¿no? De acá. Sí, el comandante Pérez. El tío. Bueno, ahí está Fer. Se está actualizando toda la información que ya está subiendo el diario Nuevo Día, que ya vamos a estar repasando, a ver qué está destacando el Nuevo Día. Habla de alarmante graves denuncias por violencia laboral en diversos juzgados, dice. Vamos a estar con esta información. Bueno, y mucho más. Vamos. Después a la... Cuesta, hoy es eso, vamos. Bueno, yo lo que les quería traer a colación es que el jueves, que fue nuestro último día, porque estuvimos con el feriado del día 24, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, decirles que salimos abruptamente del aire, no alcanzamos a despedirnos, y bueno, y también esto le pasó a nuestros compañeros de Arriba del Día, que se quedaron con los grillitos cri, con todo lo que tenían preparado para esta jornada, para esa jornada de jueves, por el corte de luz que tuvimos, un par de horas estuvimos sin el suministro de energía eléctrica. Enseguida se le dieron a aclarar que fue por una falla en el interconectado, y nosotros, tan rápido como nos quedamos sin luz, nos acordamos del verso de la reserva fría, que nos dijeron que iba a funcionar, que con el interconectado se solucionaban muchos problemas, y nada, como tantas otras promesas, nada de eso ha sucedido. Cada vez que sucede algo, estornudan en algún punto del interconectado, nos quedamos sin luz todas las horas que la gente que está a cargo de Transener, les lleva poder solucionar ese inconveniente. Jamás, al menos en Río Gallegos, les contamos a la gente del interior que se había anunciado que estaba todo listo, la inversión, vino de Vido, un verso más. Vino de Vido. Yo también. En 2013. Yo también estuvimos ahí. Y dijo que iban acá en la Reserva Fire, iban a invertir tanto acá en Río Chico que le vamos a inyectar energía al interconectado. O sea, íbamos a tener tanta energía del sol en las ríos que le íbamos a vender energía a inyectar al interconectado y venderla. Sí. Bueno, habrán hecho negocio y vendido en otro lado, como esta gente hizo un modus operandi, ¿no? de su vida política y de su carrera, porque acá es otra de las tantas cosas que nunca llegaron, se pagaron y nunca llegaron. Así que estuvimos unas cuantas horas sin luz. Aunque todas esas promesas incumplidas, lo que no prometieron y no cumplieron, después le echaron la culpa a Macri, ¿viste? Lo que pasa es que después vino Macri y desestabilizó todo y los proyectos, así que... Hablando de Macri, el renunciamiento de Macri se conoció. Fue uno de los temas del fin de semana. Bueno, en realidad, a partir de ayer a la mañana, ¿no? Amigo, anunció que no va a ser candidato a presidente. Y este bien comunicado de él, pero compartiendo esta decisión.
Sí, apoyando la decisión de Macri. Obviamente esta fue la postura del PRO, y bueno, también dio rienda suelta ya a la interna, ¿no? Que va a tener esa fuerza política, y bueno, y varias lecturas que se pueden hacer a partir de este renunciamiento que era anunciado ya, ¿no? Sí, tal cual, como que se esperaba que no vaya a ser, que no fuese a ser candidato. Los números no le daban muy bien. No, horrible. O sea, Macri se encargó, sin que nadie lo ayude demasiado, a erigirse, y bueno, la que más lo ayudó fue Cristina en su momento, ¿no? Pero ahí está en un partido político, jueguen y ganen las elecciones, pero después solito, con una serie de medidas que tendían siempre a favorecer a sus amigos y a deteriorar la calidad de vida de la mayor parte del pueblo argentino. Y las encuestas donde el pueblo daban eran un potencial balotaje a Macri. Bueno, en esa posición de balotaje de segunda vuelta le va muy mal. Bueno, hay gente que, digamos, no toma ninguna decisión sin tener los números en la mano, ¿no? En general es lo que hace esta gente, y a Macri, en referencia, por ejemplo, al índice de imagen positiva, en las últimas encuestas tenía incluso peor imagen, mirá lo que te voy a decir, imagen positiva que Alberto Fernández y que Cristina Fernández de Kirchner. Así que imagínate. De todos modos, a mí me parece positivo que la señora que se decidió bajar de su candidatura en su momento, la señora vicepresidenta, y el señor Macri, que ahora también hizo este renunciamiento, que los dos, desde mi paladar, significan lo más rancio, de lo más rancio que es la política, y de lo más que representan las cosas que menos quiero para mi país, ¿no? Los dos extremos, que no jueguen. Me parece que esto nos puede ayudar a nosotros, motorizar de otra manera, ¿no? Los extremos son horribles. Lo triste es que en los últimos 15 años gobernaron 12. Sí, por eso digo, ¿no? Para no volver a eso, sería bueno que al menos haya otras figuras, por más que sean de los mismos sectores y de los intereses que representan. Total, después somos los ciudadanos los que elegimos. Los máximos responsables, sumando a Alberto, ¿no? Totalmente. Patéticos 3 años y medio que llevamos. 3 años y un poquito más de la situación, del empobrecimiento de la Argentina. Sí. Tal cual. Ellos son responsables absolutamente, aunque quieran mirar para otro lado y nos quieran decir otra cosa. Bien, déjame que cierre lo que quise anticipar, que está en la etapa de Nuevo Día. No entendía, por eso me quedé claro. Se está promocionando un micro, el tercer capítulo de Hacia Adelante. Historias que motivan e inspiran. Esta propuesta nueva de Nuevo Día. Mariela Gamboa, una madre adoptiva que logró sanar sus heridas con un acto de amor. No hemos cerrado el título, pero bueno, ahora con el copete sí. Hoy en el tercer capítulo de Hacia Adelante, historias que motivan e inspiran, Nuevo Día te cuenta la historia de Mariela, una reconocida trabajadora social de Río Gallegos que decidió adoptar los mitos y prejuicios alrededor de este tema tabú, las pérdidas que superó, su labor comunitaria y pasatiempos, y cómo le cambió la vida su hijo Jesús. Está destacado en la página web del diario nuevodía.com.ar, como para recomendar esta. ¿Qué es? ¿Es un video? ¿En qué formato viene a utilizar? Está bien. Es texto también. Sí, son crónicas de historias de vida. ¿Fue lo que tuviste? Nazarena Mosquera. No es el mismo ciclo, pero sí está a cargo de Nasa Mosquera, que estuvo a cargo del ciclo del año pasado, ¿no? También era dedicado como a mujeres destacadas por distintas situaciones de vida. O sea,
por sus historias propiamente dichas de vida, por su carrera, por su profesión. Ahora hay otra vuelta de la mano también de NASA. Le mandamos un beso, que siempre está atenta, siempre nos está mirando. Bien, perfecto. Un saludito, José Meneses, gracias por informar bien, dice. Y a propósito de la información, ¿podemos adelantar algo más de lo que tendremos en este lunes 27 de marzo en la otra gestión? Sí, en un ratito vamos a estar hablando de es algo más que una imagen, pero esa imagen que vimos en estos días de feriado, de fin de semana largo, realmente ha impactado, que tiene que ver con ver a un intendente, en este caso de la localidad de El Chaltén, arriba de una máquina, una retroexcavadora, sí. Una retroexcavadora, horario nocturno, bueno, haciendo de las suyas como si, digamos, fuera el dueño de un lugar y él va y saca un alambrado, lo tira, bueno. Esto es realmente difícil de describir, porque en realidad lo que estamos contando es que había un vecino del Chaltén que vivía una situación de precaria, digamos, la localidad en general de vivienda. Hay faltante de tierra para que la gente pueda construir sus viviendas. Y bueno, hay ocupación ilegal, uno lo sabe. Tal cual, una crisis habitacional en realidad, que eso es lo que hay de fondo en este tema. Tal cual, sí. Un Estado absolutamente ausente, más de 400 pedidos de terrenos en el Chaltén. Sí. Recordemos que el Chaltén fue creado, bueno, en tierras que fueron donadas por Parque Nacional al Consejo Agrario Provincial. Y obviamente se necesitan tierras, porque hay gente que ha venido a radicarse, gente de la zona también que quiere instalarse allí, y es muchos años pidiendo tierras y no hay. Claro. Entonces, hay muchos predios ocupados, por ejemplo, canchas de fútbol ocupadas, con casillas, sí, gente que de manera muy rudimentaria ha ido a buscar un lugar para vivir, ¿no? Claro, para instalarse. Viviendas provisorias, obviamente, porque están instaladas en terrenos que no tienen y no van a tener títulos de propiedad. O sea, y en todo este marco, Chaltén tuvo una noche de furia, nada más y nada menos que el intendente Ticó, a bordo de una topadora, como vos bien lo decías, derribó los postes de un terreno ocupado por un vecino. Esto ocurrió justo en el momento en el que estaban todos los vecinos de Chaltén distraídos mirando el partido de Argentina-Panamá, la fiesta de Argentina en realidad, con los campeones del mundo. Aprovechó. Bueno, en ese momento, ¿eso fue el viernes a la noche o jueves a la noche? Es jueves. Jueves a la noche, 9 de la noche, fue cuando ocurrió esto. Y quedó registrado en algunas imágenes. Sí, exactamente. Bueno, y a partir de ahí es que decidimos, vamos a abordar este tema de alguna manera. Sí, tal cual. Es preocupante lo que está pasando en el Chaltén a partir de esta necesidad de contar con terrenos para que la gente se radique allí definitivamente y no tenga que andar merodeando por distintos terrenos, distintos espacios. Y es así que vamos a hablar con Leonardo Wozniak. Así, tiene un apellido complicado. Leonardo es secretario del bloque de encuentro vecinal dentro del ámbito del Consejo Deliberante, es el presidente del Aeroclub y es un vecino muy activo de allí, de la localidad del Chaltén. Esto que les decíamos, como bien lo explicaba Claudio, esta situación de violencia que encabezó el intendente Néstor Ticó, de tomar una topadora, entrar a un terreno y empezar a derribar lo que haya a su alcance, no hace más que desnudar de una manera totalmente descarnada la emergencia habitacional que atraviesa hace años la localidad del Chaltén. Ese paraíso que se promociona por todos lados tiene esos problemas, más muchos otros, ¿no? El tema de tratamiento de residuos, cloacas y demás. Pero ahora vamos a hablar de esta cuestión con este vecino, y eso en unos minutos y en un ratito nada más.
Bien, seguimos saludando en este primer bloquecito. Dale. Buen día, cariños, desde Caleta Olivia, dice Iris. Mañana ventosa, pero con buena temperatura. Un abrazo, ¿eh? Y prepárense porque se va a incrementar el viento. El viento. En la zona norte de Santa Cruz. Zona norte, zona centro y zona de los lagos, allí Chaltén y Calafate. Bueno, Corina nos dice buenos días, Eduardo también, buenos días, dice buena semana, queridos amigos, Enrique, buenos días, feliz inicio de semana, Andrea también, Andrea Roxana Velázquez, un beso grande, buena jornada para todos ustedes que también están ahí con nosotros. ¿Sabés que me había quedado porque estaba hablando de este corte de corte de luz? Sí, sí. Me quedaron un par de cositas también para agregar al respecto sobre el corte de energía que nos sorprendió el jueves, seguramente a ustedes también. Y a raíz de eso, al ratito nosotros estábamos cerrando el programa, pero bueno, yo fui a la calle a hacer los móviles como todas las mañanas para Nuevo Día y tenía Consejo Deliberante, había sesión, en esta vez iban a coincidir Consejo Deliberante y Cámara de Diputados. Generalmente se turnan, es uno y uno, porque ambos sesionan jueves por medio. Uno ¿no? hacía primer y tercer jueves y el mes, y el otro hacía segundo y cuarto. Exactamente, sí, así, de esa manera. Bueno, en esta oportunidad coincidieron. ¿Qué es lo que pasó? Estaba en el Consejo Deliberante, me fui primero para allá porque estaba también un llamado de la familia de Coquito Yarzo de hacer una caravana que iba a comenzar alrededor de las 10 menos cuarto de la mañana en las puertas del Consejo Deliberante y después iban a ir a otros lugares, así que por eso decidimos comenzar el recorrido allí. Bueno, no había luz, hablamos con el concejal Fur, dijo que iban a esperar hasta el mediodía y en eso que estábamos allí en el Consejo Deliberante nos llegó la comunicación oficial de la suspensión de la sesión en la Cámara de Diputados. Así nomás, ¿a qué hora fue eso? La luz se cortó a las 9, estábamos hablando en nuestro programa, se cortó. Sí. 10 y cuarto ya llegó la comunicación del vicegobernador de la provincia, del contador Eugenio Quiroga, diciendo no hay sesión, listo. No. Yo digo, bueno, van a esperar hasta la tarde. No, digo, van a esperar hasta el otro día para... No, directamente la suspendieron. 10:38 de la mañana. 10:30 de la mañana ya habían suspendido. ¿Por qué no suspendió. esperar un ratito? Esperemos hasta el mediodía. Esperemos hasta el mediodía. Si vuelve la luz, sesionamos. ¿Cuál era el apuro? A ver, ¿qué otra cosa más importante tienen que hacer que trabajar, en realidad, de diputados? Sí. No todos, obviamente, pero bueno, obviamente no todos. Por ahí hacemos mal en generalizar, pero bueno, la decisión imagino que fue de la presidencia de la Cámara de Diputados. Eugenio Quiroga en este sentido decidió, no sé si con el consenso de algún bloque, tendrá la potestad para hacerlo, seguramente, directamente suspender la sesión y hasta nada, esta sesión olvídate. Los temas que tenían pensado abordar en esta las pasaron para dentro de 2 semanas. No, lo que llamó la atención y por ahí más que nada genera el enojo de ustedes que nos están viendo, que nos leen, es decir, si hoy a esta hora está cortada la luz, ¿por qué no sesionar esta tarde o no esperar unas horas o decir, bueno, lo hacemos mañana? O en el mejor de los casos la semana que viene, no, directamente la sesión a las 10:30 de la mañana se suspendió, pero para el jueves 13 de abril. Qué necesidad, o sea, están para el vapuleo, ¿no? Y sí. Después Y sí, bueno, y a raíz de esto lo posteamos a esta situación que se había suspendido la sesión y se la había directamente pasado para el 13 de abril. Bueno, los comentarios fueron tremendos, sí, claro, los comentarios de la gente en los posteos, es el trabajo, enojadísimos. Es el trabajo de diputados. Yo tengo que ir a trabajar a la tarde. A ver, la responsabilidad básicamente está en la sesión ordinaria que se hace cada 2 semanas también.
Es como que yo diga, no, se controló, no vengan a trabajar muchachos, lo pasamos para dentro de 2 semanas lo que tenían, o sea, es un Sí, una trabajo, falta de ¿no? respeto. Pero, En eso debo decir que en el Consejo Deliberante lo que se dijo, bueno, esperamos hasta el mediodía, que era la primera versión del horario en el que se podía restablecer el servicio eléctrico, y lo que tenían que hacer, ¿te acuerdas de la última paritaria municipal? La paritaria es ad referéndum del Consejo Deliberante, o sea, sí o sí necesita la venia del legislativo claro, municipal para que luego pueda ser a su vez aplicada, claro. aplicada, pero en la caja de previsión, ahí estaba el Ujú, apuro, para que los jubilados y pensionados municipales lo puedan cobrar. ujú, Entonces lo que se había dicho es, bueno, aunque sea sin luz, sesionamos claro. en algún momento, aprobamos esto para que puedan hacer la liquidación en la caja de previsión social, y en todo caso, como el viernes será feriado, en todo caso la sesión en el Consejo Deliberante iba a pasar para hoy lunes. Ya está, claro, Iba obvio. a Sí, pasar sí, para sí, hoy sí. lunes. ¿Qué es lo que sucedió? Empezaron a sesionar y estaban sesionando oscuras, como nosotros los mostramos en el móvil de Nuevo Día, Y y volvió, vino la luz, claro. así que ahí continuó su ¿A qué ritmo hora volvió la habitual. luz? En horas del 12 del Sí, mediodía, más sí, o sí, menos. Sí, sí, sí. sí, porque además no es que hubo un horario, porque se fue restableciendo de manera paulatina, ¿no? Fue llegado primero en un barrio, en otro barrio, y así Ujú. se fue dando. ¿Mm? No, bueno, la verdad que Pero nada. enojados, No te- enojada la gente con estas Y actitudes de sí, la me Cámara de imagino, Diputados. obviamente. O sea, para eso son rápidos, decían algunos. Sí, Para eso son rápidos, sí. ¿Por qué no esperar un ratito, muchacho, a las 12 del mediodía? mira, Señor Quiroga, presidente de la Cámara de Diputados. bueno, acá dice Enrique, suspenden porque están cansados de trabajar mucho. Ja, ja, No, ja. no, pero no entiendo por qué. No entiendo, a ver, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué ese apuro de 10:30 de la mañana ya decidir que se suspende? A ver, no entiendo, ¿por qué uno por ahí podés ver, Pero o además, entre líneas, pero en este caso no entiendo por qué tanto apuro 10:30 de la mañana te suspender la puede, sesión? te puedo decir algo que Sí. suelo ir a la Cámara de Diputados desde hace muchos años, y ni hablar todos estos años últimos de móvil. Hay sesiones que empiezan cerca de las 11 de la mañana. Entonces no sé por qué 10:30 ya Mm. suspender. La sesión empieza supuestamente a las 10 de la mañana. 10 y Bueno, 20, 10:30 se toca el timbre para que vengan. Muchas veces se vuelve a tocar otro timbre. Y no me van a dejar mentir quienes me están viendo y siguen la sesión o son trabajadores de la legislatura, pero han empezado cerca de las 11 de la mañana, mayoritariamente en los últimos tiempos. No sé por qué esa necesidad de sacarse, a mí la sensación que me da, sacarme de encima la sesión, chau, nos vamos. y no importa lo que dice la gente. Y no, ¿Mm? No les evidentemente importa, no, ni siquiera eso. Ni siquiera eso les importa un poquitito así. evidentemente. La opinión de la gente. No, el otro día era feriado, el fin de semana, se diluye el tema. ¿Quién se va a acordar el lunes? Claro, ¿Mm? bueno, No, nosotros nosotros acá estamos sí por nos eso. acordamos. Bueno, hablando de corte de luz también en Calafate, ¿m? Ay, Hubo un corte de luz también. En este caso, un principio de incendio ocasionado por un ave, sí, ¿no? perdón que me ría, pero no, era de no creer. Esto fue el sábado, El ¿eh? sábado a las 21:20 horas, la división cuartel octava es solicitada en inmediaciones de las calles 9 de Julio y Gobernador Moyano Moyano, por un sí. incendio sobre pasturas. Ajá, Este es un comunicado de de la policía de la provincia de Santa Cruz. tal cual. Una vez en el lugar, observan que se había producido un cortocircuito en los cables del tendido eléctrico de alta Ujú, tensión. sí, Y al tomar contacto con el fuego, sí. con el sueño, dice. Con el fuego, bueno, el foco sobre unas pasturas del lugar. A ver, está muy mal redactado. Bueno, bueno, lo que Ante ello sucede, proceden a utilizar un extintor portátil con polvo químico seco sí, un sofocando matafuego. el foco. Y a los minutos, sí, qué complicado la hacen, ¿eh? Qué complicado la hacen.
y a los minutos se propagó sobre otra pastura, debiendo utilizar una lanza de corte rápido, apagando la totalidad del fuego. Bueno, en ¿Querés que el te lo lugar no traduzca? hubieron personas lesionadas, sí, tal cual. Bueno, contame bien qué fue lo que pasó. No, nada, apareció un ave Mm. en el centro de Calafate, se posó sobre los cables, produjo un cortocircuito, eso un chispazo a la pastura, luego vinieron, lo sofocaron, pero volvió a suceder lo mismo. ¿En qué terminó? 9:15 de la noche, todos los restaurantes llenos, fin de semana largo, Mm. mucha ocupación en Calafate, toda la villa sin luz. Culpa Toda de un, la culpa de villa un, sin de un luz. halcón, dicen, ¿no? De un Dicen que ave. es un Un halcón. halcón. A mí me Cara- quedó la duda porque el parte de la policía decía que el ave estaba duro, pobrecito, como paquete de pastillas, ahí quedó tieso, pero los amigos de Ahora Calafate decían que había sobrevivido, que solamente tenía las garritas quemadas, pobrecito, el ave. Que dicen que era un halcón, pero bueno, la foto es muy, muy graciosa, Y muy si es el de graciosa. la foto, no creo que sea el detective, debe ser este, Sí, lo sí, vemos sí, vivo. se lo ¿Mm? ve vivo, Bueno, ¿y cuánto rato lo veo estuvieron sin vivo, luz sí. en Calafate? ¿Duró mucho? Bueno, ¿Se extendió? un rato largo, así que comiendo muy románticos a la luz de las velas, los turistas en los restaurantes, chochos de la vida, los comerciantes, imagínate, viernes de fin de semana largo, no, con esta situación que se les dio. Vieron que no era solamente en Río Gallegos, ¿no? Acá tuvimos aguilucho, la otra vez fue un gato, creo que fue, que se había metido en los cables, ¿no, Juli? Sí, vos te vas Bueno, a ahora acordar. Calafate dice que al parecer fue un halcón. Sí, Bueno, exactamente. cara ancho, ponele. Ponele. Aguilucho. Bueno, un bichito que fue e hizo de las suyas. 8 de la mañana, 37 minutos en la República Argentina. ¿Te parece hacer una pausa? Sí, ponemos un poquito de música y después nos metemos de lleno en el tema de el Chaltén. Vamos a hablar de eso, así que ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, los invitamos a mudarse a YouTube o a la transmisión que hacemos a través de Nuevo Día también. Porque si no, no van a poder escuchar la entrevista que tenemos programada para compartir en esta mañana. Pausa, ya volvemos. I guess if you said so, I'll then have to make a thing and go. Baby, baby, don't treat me this way. I'll be back on my feet someday. Well, I guess if you said so, I then have to pack my things and go. Yeah. What you say? You must be joking. What you trying to do to me? Why can't you talking over? I thought we had a better understanding. Oh, baby, don't be so chip. You don't want to see me cry. Oh, baby, please. It isn't fair. You don't want me to cry no more. Yeah.
En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla eso. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Edición otoño 2023. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, edición otoño 2023. Las 8 de la mañana con 42 minutos en la República Argentina. Aquí estamos iniciando este segundo bloque de La Otra Gestión, hoy lunes 27 de marzo. Bueno, y le mandamos un beso enorme a Rubén Mario Darío. Recién pudimos leer un saludo de él. Nos está viendo y escuchando desde Puerto Madryn. Buena semana. Mirá Dice, vos, qué bueno. Un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Quien nos está escuchando, en este caso es de la localidad del Chaltén y es nuestro próximo entrevistado. Se llama Leonardo Wozniak, es el secretario del bloque de encuentro vecinal allí en el Consejo Deliberante del Chaltén, es el bloque mayoritario del Consejo Deliberante, pero también es un vecino de la localidad. Por supuesto. Que sufre y que padece y que reclama y que se manifiesta. Y en este caso, uno de los temas más preocupantes de la localidad del Chaltén es la necesidad de contar con terrenos fiscales. Claro. Para los vecinos que definitivamente se quieren radicar allí, hijos del Chaltén que necesitan terrenos. Bueno, es un tema de los más preocupantes de esa localidad. Y a partir de esta crisis habitacional, ocurren cosas como lo que ocurrió el jueves por la noche, una noche de furia realmente, protagonizada nada más y nada menos que por su intendente, el intendente Ticó, quien a bordo de una topadora derribó postes de un terreno ocupado por un vecino terreno que no es de él. Claro, sí, lo está ocupando. Lo estaba ocupando, lo estaba delimitando, lo estaba cerrando con postes para seguramente después poner algún alambrado. Imagino que como deben hacer muchos vecinos del Chaltén, y es en este contexto en el que el intendente agarró una topadora, una retroexcavadora, imagino, municipal, fue a lo macho mexicano, patrón de estancia, y dijo, estos postes los saco, y listo. Chao. Terminó de arriba y se terminó la historia. Bien, y lo tenemos a Leonardo para hablar sobre este tema. Leonardo, buen día, ¿cómo estás? De acá de Radio Nuevo Día. Te estamos saludando, Claudio Lobos y Karina Taberne. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por contactarse. Bien, estamos bien, pero muy preocupados por esta situación. Y un pequeñito comentario, aclaración. Encuentro Vecinal, somos bloque minoritario en el Consejo Deliberante del Chaltén. Bien. Perdón, bien, pensé que era el bloque. ¿El mayoritario quién es? ¿También a quién responde? Bueno, el partido del intendente es el bloque mayoritario y esto también nos ha traído problemas porque cuando nosotros iniciamos este periodo en el 2019 ingresamos con todo un paquete de crisis para que la crisis habitacional no se fuera incrementando. Y ninguna de esos proyectos de ordenanza y de resoluciones fueron aprobados y la crisis siguió incrementándose. Recién se logra declarar la crisis habitacional cuando un grupo de vecinas y vecinos a modo de protesta hacen una ocupación pacífica de una cancha de fútbol. Claro. Sí. Recién ahí se entiende y se declara la crisis.
pero todos los proyectos aledaños a esa crisis habitacional para ir morigerándola y para que no sea tan grave y no se transforme en una crisis social, como somos un partido minoritario dentro del Consejo Deliberante, nunca se aprobaron. Claro. O sea que a partir de esa declarada crisis habitacional, la nada misma, o ocurrió algo. Y muy poco, porque ya todo a destiempo. El Claro. único proyecto interesante que se pudo aprobar es suspender las construcciones de emprendimientos de gran envergadura, tanto sea hoteles, gastronómicos, porque esos emprendimientos demandan más mano de obra. Y el problema que tenemos es que tenemos un desbalance, tenemos muchos servicios turísticos y no tenemos gente para atender esos servicios. Ujú. Por eso esto es interesante, porque mucha gente dice, bueno, si no hay tierra, que vayan a vivir a otro lado. Y en realidad, el mismo Estado es el que produjo este desbalance, y nosotros los que no tenemos terreno, yo soy uno de los que no tiene terreno y estoy a la espera, si nos vamos todos los que no tenemos tierra, el pueblo no funciona. Claro. No, pero Porque no es no podrían claro. estar ni las escuelas, ni el puesto sanitario, ni los brigadistas de parques, ni el personal de seguridad. A la vez que no podrían funcionar, si nos vamos todos los que no tenemos tierra, hoy están funcionando mal. Claro, porque además, a ver, necesitan más gente. es una obviedad lo que voy a decir, pero la prosperidad de un pueblo, el futuro de un pueblo se lo da a la gente que va a radicarse, a trabajar, a Claro, procesar, y a si no, invertir. todo el Sí. turismo que se está fomentando, y muy bien que así suceda, que llegue a conocer esa maravilla que es el Chaltén, ¿quién los va a atender? Claro, obvio, a ver, ¿Quién va a Claro. ser de anfitrión de esos turistas? Tiene que haber una comunidad primero, pero esa comunidad hay que respetarla y preservarla. claro. ¿Cuál es la realidad, tal cual. la situación de los terrenos? ¿De quién son los terrenos? ¿Cuántas hectáreas? Y definitivamente, la solución definitiva, ¿por dónde tiene que venir, Leonardo? Bueno, hoy entendemos que la solución es únicamente la ampliación del ejido urbano. Nosotros, los terrenos hoy dependen del municipio, antes dependíamos del Consejo Agrario Provincial, cuando se convierte esto en municipalidad en 2011 y votamos por primera vez intendente en el 2015, las tierras pasan a ser propiedad del municipio. El que administra las tierras es el Consejo Deliberante, según la Ley 55. Hoy nosotros tenemos trasladados del Consejo Agrario al pueblo casi 300 expedientes de familias solicitando terreno. Esos casi 300 expedientes se traducen hoy en el pueblo en 300 viviendas móviles que están sobresaturando toda la infraestructura del pueblo. Claro, Y tenemos que quitar esas viviendas móviles. Hoy la planta de tratamiento no da abasto, el agua potable no da abasto. Entonces tenemos que retirar esas viviendas para volver a tener un Chaltén sustentable, armónico como lo era, y tenemos que darle solución a esos 300 expedientes. claro. Esa cantidad se resolvería con 20 hectáreas de ampliación del ejido. Ujú. Y, por ejemplo, tuvimos el gran problema de que el gobierno provincial no entendieron nuestro mensaje, no entendieron la urgencia y nos mandaron planes de vivienda a un pueblo donde ya no hay tierra. Claro. Hoy están construyendo 22 viviendas en 4 lotes muy pequeños en el centro del pueblo, haciendo una cuestión de hacinamiento muy grave. Claro. Y quieren construir otras 86 viviendas junto a una reserva urbana, en una cuenca de un acuífero que está botando una lagunita, provocando un problema de ambiente y más que nada provocando problemas de hacinamiento, que eso deviene sí o sí en problemas sociales para la comunidad. Hace poco. Nosotros estamos en la Patagonia, sí. No, discúlpame que te interrumpa, pero recordaba que hace no mucho tiempo se había anunciado, digamos, que se iban a ceder tierras para el manejo de las mismas al Consejo Agrario Provincial para responder, digamos, a esta situación. Era lo que había vendido el gobierno Porque provincial. aclaremos que son tierras de parque nacional, ¿no es cierto? Ujú. Que las administra el Estado Nacional. Digo, las tierras que deberían ser donadas al Consejo Agrario Provincial o directamente al municipio. O sea, los vecinos del ejido urbano de Chaltén son tierras nacionales, ¿verdad, Leonardo? Todo lo que es aledaño, digamos, o hacia donde nosotros vemos más conveniente la expansión del Sí. ejido, por proximidad, por continuidad del pueblo,
pertenece al Parque Nacional. Bien, bien. Hace poquito hubo una cesión en comodato Sí. del Parque Nacional de la provincia de 11 hectáreas, pero en una zona que es inundable, que está en un riesgo de un blow, bueno, un problema que estamos teniendo con el cambio climático, existe la posibilidad de que esa tierra se inunde. Entonces, cuando ceden estas 11 hectáreas en comodato a la provincia, se prohíbe que haya viviendas permanentes en ese espacio. O ¿Y sea que tampoco entonces? fue una ampliación del ejido. ¿Y entonces para qué se van a destinar? ¿Ustedes tienen alguna información al respecto? Sí, sí, tenemos información que supuestamente van a pasar ahí los clubes deportivos y pasaría también la planta de gas. Con Ujú. esto logramos liberar algunas hectáreas dentro del ejido urbano, Claro. llega a hacer esto. Pero lo que se libera suma en total 4 hectáreas. Y hoy Nada. nosotros necesitamos 20 hectáreas. Claro. Y por otro lado, no está bueno tampoco que dentro del ejido actual utilicemos todo espacio libre para hacer casas. Claro. Nosotros tenemos que convivir con el espacio y tiene que haber lugares de recreación. No, y lugares tiene que de haber esparcimiento, una lugares planificación en un pueblo chico donde Exacto. todavía se puede planificar urbanísticamente y que no se desmadre, que no se vaya de las manos. Y a partir de esto, Leonardo, bueno, ocurren cosas como esta noche de furia Ujú. protagonizada nada más y nada menos que por el intendente Ticó el jueves por la noche, ¿no? Sí, un hecho muy triste, muy violento. Justo la noche del 23 de marzo, antes del 24 de marzo, es el intendente representando al Estado municipal cometiendo en la noche un acto de prepotencia y amedrantamiento sobre los vecinos. Para mi gusto, yo lo repudié públicamente, esto es terrible. E inclusive, un Estado municipal que había designado para esa tierra un uso, incumpliendo la ley, porque para las tierras las designa el Consejo Deliberante, y ninguna tierra que se ha asignado en este tiempo pasó por el Consejo Deliberante. O sea que el que primero que incumple la ley es la Intendencia y el Intendente, y después el vecino que está ocupando una tierra en modo pacífico, lo hace porque se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Desesperado. Entonces, el Estado es terrible el acto que está cometiendo, sin esperar a la justicia, ninguna orden, frente a la policía, circulando con una máquina por la noche del Chaltén a alta velocidad para ir a tirar unos postes. Claro. Entró, como vino con la máquina, entró, tiró los postes y se fue. Un acto de irracionalidad que podría haber sido mucho más grave de lo que fue verdaderamente, pero que es un mensaje totalmente violento por parte del municipio. Además cual. que ya se había hecho la denuncia correspondiente en la comisaría, ya había tomado intervención, Sí, entiendo, el sí, juez sí. del Calafate, que había mandado a la policía a notificar a este vecino que no podía avanzar con Con la estos instalación de postes. postes Claro, o o sea, alambrado. estaba ya judicializado. Lo que pasa, no, Sí. sí, Leonardo, te escuchamos. No, como ustedes dicen, la policía se presentó en el lugar, le pidió a los vecinos que dejen de colocar los postes, que ellos estaban queriendo delimitar ahí su casa de la futura obra, y los vecinos dejaron de colocar los postes, pero ahí es cuando viene el intendente y al grito a la policía, o lo sacan ustedes o lo saco yo, se fue a buscar la máquina y sin detenerse hizo todo este atropello y se retiró. Ya. Es O sea gravísimo. y esto los vecinos lo han denunciado también, porque bueno, Claro. todo el contexto fue un acto de violencia extrema, y ya le digo, hasta en las imágenes se ve que hasta podría haber golpeado a una persona con la Seguro. máquina en la noche. Seguro. No. ¿Cómo va a seguir esto? Digamos, ya hay una denuncia presentada al respecto. Me refiero pura y exclusivamente con la actitud absolutamente violenta e irracional del intendente Ticó. Bueno, a ver, las cartas ya están sobre la mesa, hay infinita cantidad de testigos, está todo filmado, así que esperaremos ahora el descargo y ver cómo actúa la justicia ante esto, porque son muchas las irregularidades cometidas. Y también lo que esperamos que es una vuelta a la institucionalidad en el municipio. No puede ser que se asignen tierras sin pasar por el Consejo Deliberante. Claro. No puede ser que el municipio, históricamente, en sus casi 4 años, no responda a los pedidos de informes que se hacen, ya sea desde el bloque o aprobados por resolución del Consejo. Sí. Entonces, estamos en el municipio del Chaltén ante una falta total de institucionalidad. No se respeta al Consejo Deliberante y lo que estamos viendo es que tampoco se respeta de esta manera a las vecinas y vecinos del Chaltén. Claro. Sí, esto sucede cuando la sensación que me da con esto es cuando está todo totalmente tergiversado, ¿no? El jefe comunal piensa que es el dueño del
lo digo al pueblo de manera El patrón de la cariñosa, ¿no? estancia, claro. Sí, pero ¿sabés por qué no me gusta decir eso? Porque yo tengo amigos que tienen estancia y no tratan así a la gente, Sí, ¿entendés? sí, sí, sí. Es Bueno, una, sí. es una forma de decir, lo entiendo, pero cuando está todo desdibujado, esto tiene que ver con no pasar por el Consejo Deliberante, las cosas que tienen que pasar por el Consejo, decirle a la policía, o lo haces vos o lo hago yo. Va y busca una máquina municipal, como si fuera a buscar una cuchara de su cocina, de la cocina de su casa, Ujú, ¿no? claro. Y va Vehículo y que no pasa, está habilitado, obviamente, para transitar. además eso, y además va y pasa por encima de todo. Esto de ir con una topadora, con una máquina, simboliza muchísimo más de lo que ha hecho el intendente, sino de lo que está haciendo en general en su comunidad. Y en esto, Leonardo, y antes de despedirte, decirles a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, y a Leonardo, que nosotros nos hemos tratado de comunicar con el intendente con llamada telefónica, con mensajes de WhatsApp que vio el intendente porque me clavó el visto y no me respondió. Así que si quiere, están abiertos los micrófonos. Intentamos comunicarnos, pero no nos ha respondido. Bien, como para cerrar, Leonardo, a ver, ¿qué significa? Sabemos que tenés una vida social bastante activa, como muchos vecinos del Chaltén, definitivamente radicado allí, pero ¿cómo es vivir en esta incertidumbre, con esta situación que se va extendiendo, que se va agravando día a día, mes a mes? ¿Cómo es radicarse en el Chaltén en este contexto? La verdad que se ha transformado en algo triste. Los chicos y las chicas que hace muchos años vienen reclamando por esto, lo simplificaron en la pregunta ¿paraíso de montaña para quién? Yo mismo vivo también la incertidumbre y veo como personas amigas, hasta inclusive docentes o brigadistas del parque, se tienen que ir del pueblo por la imposibilidad de avanzar. Vemos como faltan docentes en las escuelas, entonces vemos como falta personal en el puesto sanitario. Todo esto es parte de la crisis habitacional que se transformó en crisis social. Esto parece un latiguillo y yo lo repito y lo repito, pero es tan triste como lo menciono, y hay gente que está con problemas psicológicos, hay gente que está con problemas psiquiátricos. Es muy difícil vivir en esta incertidumbre y no es tan simple como decir que se vayan a vivir a otro pueblo, que pidan terreno en otro lugar, que se compren la tierra en otro lugar. Estamos hablando de personas que forman parte de la estructura que construimos este pueblo. Que si nos vamos, el pueblo no funciona. Inclusive, siempre se necesita más gente porque el Estado permitimos que haya más emprendimientos y no calidad de vida para las personas que van a trabajar en esos emprendimientos. Por eso decimos que el Estado es responsable y tiene que dar una solución. Y bueno, la verdad que es triste y angustiante ver a vecinas y vecinos que están padeciendo esto. Y máxime cuando después el mismo Estado municipal los violenta de esta manera. No es la primera vez que el intendente con una máquina amedranta a los vecinos. En otra casa que había una pequeña ocupación de una familia con 2 chicos que tomaron un pequeño terreno, que ocuparon pacíficamente un terreno, el intendente con una máquina les abrió 2 calles, los encerró entre 2 calles, les puso unas piedras estando la gente ahí adentro, y también violaba la ley, porque la intendencia no puede abrir calles sin la previa autorización del Consejo Deliberante. Entonces, ¿quién incumple más la ley? ¿La vecina, las personas vulneradas que ocupan un terreno porque no tienen dónde vivir, o el intendente que con una máquina abre una calle sin pasar por la normativa vigente? Sí, tal cual, está todo mal, pero bueno, hay gente que tiene que dar el ejemplo, obviamente. Y tiene otro nivel de responsabilidad. Tal cual. Leonardo, te agradecemos mucho este contacto y seguramente bueno, quedaremos en contacto para seguir desandando este tema tan preocupante. Bueno, a nosotros lo que más nos interesa es que todo esto llegue al gobierno provincial y que por fin avancemos en la ampliación del ejido, como lo dijo la senadora Ana Yani en el proyecto que ingresó en el Consejo, como lo dijeron los legisladores de la provincia, en un proyecto que aprobaron en la legislatura provincial, avalando el estudio de factibilidad de la ampliación del ejido. Las vecinas y vecinos del Chaltén estamos esperando eso, por eso agradecemos la difusión. La solución es ampliar el ejido y estamos en manos del gobierno provincial y nacional. Gracias, Leonardo, muchísimas gracias y hasta pronto. A ustedes, hasta pronto. Gracias. Bien, Leonardo Wozniak,
secretario del bloque de encuentro vecinal, de ahí del Consejo Deliberante de El Chaltén, también un vecino con mucha participación, es el presidente del Aeroclub también Te chaté. de El Chaltén, bueno, graficándonos Gravísimo lo que ha sucedido. esta cuestión grave y triste, como él mismo lo denominó, de lo que ocurre en El Chaltén, ¿no? Exactamente. Hay una emergencia habitacional. Ese es el bosque, ¿no? Ese es el bosque que lamentablemente es una situación que viene de arrastre y que no han sabido encauzar para evitar llegar a estos extremos, ¿no? Que vecinos del Chaltén, como puedan, con total precariedad, ocupen lugares que no corresponden, claramente que no Y corresponden, el que pero hay reclama una... esas alternativas que le dan, ¿no? Bueno, comprate un terreno en otro pueblo, che. Bueno, si no te gusta y Claro, no hay andate, casa, si no te andate. gusta, No, anda. no es esa la respuesta. Pueblo próspero. Tremendo, tremendo. Y lo que ha hecho el intendente, digamos, esto de querer justificar que quiere sacar a un vecino porque está haciendo una ocupación ilegal de tierra de esta manera violenta, apropiándose de una máquina municipal con una topadora o una Sí, retroexcavadora, retro. lo que sea. Ahí está, Sí, Nica sí. se está sumando. Una retroexcavadora Una que vergüenza. está chiquitita Una con una. vergüenza. Chicos, de Ticó no me llama nada la atención. No, no, está bien. No, no. ¿Quién ya vive hace muchos años en Chaltén sabe quién es el intendente Ticó? Hombre que comenzó haciendo obras para el municipio en la gestión Andrade. Ujú. Hombre que por ahí se rompió un auto y se quedaba en medio de la ruta. Bueno, te lo iba a buscar Ticó, pero le faltaba algo. ¿Sí? Sí, tiene la mala fama. Y ahora es funcionario, ese es el agravante. Es el Que es el intendente. intendente y patrón de estancia. Ujú. Y en el medio subyace el problema este que no es nuevo, ¿no? Que ya viene de antaño, de la falta de tierra y de los dueños de la tierra, que son 8 o 10 familias que ni viven en Chaltén, ni viven en Santa Cruz, que viven en Once, en Buenos Aires, que Claro. viven o que han sido grandes negociados de el kirchnerismo, porque esto hay que decirlo, Ujú. Sí, sí. en su época en Chaltén se daban las extensiones de tierra a buenos A amigos, mansalva, a sí. diestra y mansalva. ¿Y qué ha pasado? Cuando quisieron ampliar el ejido urbano del pueblo, se encontraron, no, que allá no vayamos para el norte porque están los terrenos de Julián, no vayamos para el sur, están los terrenos Claro. de Claudio, Sí. y para el este está Parques Nacionales. Una lástima, pues un pueblo joven, Sí. muy joven, en el que realmente se pudo haber proyectado, se pudo haber planificado bien, ¿no? Haber hecho un mapa bien y después ir metiéndole cositas, así, no, nada de eso No. ocurrió. No, Bueno, chicos, y fruto de esto, de la poca planificación que pasó hace 2 años atrás, los efluentes locales en Chaltén Tal cual. van a parar todo el río a la vuelta. La foto de Facebook de Ticó, no sé si sigue siendo con Máximo Kirchner, la foto de perfil. Sí. Y yo recuerdo las palabras de Máximo Kirchner en periodo macrista de gobierno, diciendo los números y las situaciones tienen que cerrar con la gente adentro. Y lo contrasto con el Chaltén, ¿no? Ujú. Donde la gente o sea, no está adentro ni... Y qué feo que debe ser vivir en un lugar en el que estás permanentemente invitado a irte. Ahí. Es como que te alquile mi casa de alguna manera, pero te diga, en cualquier momento donde caminás en falso, te vas a cada rato. Ujú. Y esto que es cierto también que señala Nica, que hay muchas o pocas familias que han tenido en su tiempo, en los 90, fines de los 80, la posibilidad de comprar terreno, que son los pocos que tienen el acceso y el dominio de lo mismo. Y qué poca oportunidad de desarrollo, ¿no? Porque además, si Santa Cruz es potencia en turismo y de hecho en el presupuesto es el tercer ítem que más aporta, debería generarse una alternativa para que ese turismo crezca y todo lo que rodea al turismo, ¿no? La Claro. gastronomía, hotelería, etcétera, crezca, pero con la posibilidad de que esa gente se Con la gente afinque, adentro, porque siempre fue el rumor de que nada, viven ahí un par de meses y después se van. Pero no es cierto, ya hay gente que
directamente se queda porque no le conviene estar yendo y viniendo de, No, y de además, ¿cómo distintos lados. fomentas el sentido de pertenencia a una Claro. comunidad, no? Y fue eso, en definitiva, lo que hizo que se fundara el pueblo, ¿no? Claro. Porque era una cuestión de soberanía. Sí. Y ahora, bueno, ya está, ya es Exactamente. pueblo, ya estamos, la frontera está delimitada, váyanse nomás. No, no, y No, además, y a ver, y vos fíjate, las irracionales, las controversias, están apostando quieren fundar otro pueblo, en la Ujú. zona del Tucutuco, hay Sí. Sí. casi a la misma, más arriba, ¿no? Un poco más arriba, en esa misma latitud, longitud. ¿Para qué? A ver, no podés, ¿por qué no potenciamos Chaltén, que ya querés fundar otro pueblo? ¿Para qué? Para que Sí. el día de mañana tengas estas Sin mismas, planificación. sin planificación, estas mismas problemáticas, ¿no? No, y hacerle pasar ese padecimiento a la gente que apostó a ese lugar. No es fácil vivir en el Chaltén, no lo era, no fue fácil hace 30 años y hoy tampoco No, no. es fácil vivir en esa comunidad. Hay mucho amor de la gente que en algunos seguramente hay una necesidad, pero en otros esa necesidad está enlazada con el amor a ese lugar de Santa Cruz, a esa característica, a esa montaña. ¿Y por qué vapulearlos de esa manera? Años y años los gobiernos podrían haber hecho algo para mejorar la calidad de vida de la gente y no para que padezcan. Sí. Es enormemente triste. A mí me provoca una tristeza profunda que pasen este tipo de Además cosas. hablamos de Patagonia, o sea, no hay tierra, no estamos hablando del conurbano donde la gente no quiere descentralizarse, no quiere salir de ahí, quiere... Claro. Claro, apiñarse. Acá Claro, sobra para Chaltén, que veas. acá no hay tierras acá en la Patagonia. Ajá. Bien, Creo que bien. Leonardo iba en ese sentido y a decir algo en este sentido, en esa reflexión y lo interrumpimos. Pero estamos en la Patagonia, Claro. muchachos, no hay tierras en la Patagonia. A ver, No, tremendo, tremendo. Bueno, ¿les parece? Cerramos nuestro agradeciendo a nuestros auspiciantes y ya los dejamos. Estamos en las 9 de la mañana, 6 minutos. Banco Santa Cruz es la entidad financiera líder en la provincia con más de 62 años de trayectoria. Es la de mayor cobertura territorial en la provincia. Llega al 99% de la población. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la Avenida Libertador y salida por Paseo Costero. La mejor vista del lago, equipadas para 5 personas cada una. Promoción para los santacruceños a tener en cuenta, 15.000 pesos cada una. Y de acuerdo a la demanda, por ahí las conseguís por más barato. Ujú, así es. Así que no dejes de llamar 2966-530706. 2966-530706, Cabañas del Titán. Sandín Hermanos, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos. Muy bien, nosotros nos estamos despidiendo en este lunes con la otra gestión. Ya están nuestros compañeros para arrancar arriba el día en este pase que hicimos. Quedamos un poco así como tristes, desahuciados, ¿no? Porque es un tema que realmente pega, nos afecta y que vamos a seguir como Una lo han localidad tratado tan ustedes. linda y tan querida como es Chaltén, Claro, ¿no? Totalmente. La más chiquita, La más chiquita, sí, la más joven. chiquita que tenemos, la más joven aquí en la provincia de Santa Cruz. Bien, gracias. En Perito Moreno, FM Activa 94.1 y acá en Río Gallegos, Radio Nuevo Día. Radio Nueva Vida, dijo un colega. 100.9. Les mandamos un beso. Hasta mañana, ¿no? Gracias, chicos. Que tengan un buen día, buena semana.